Buenos días a todos. Ahora sí, buenos días a todos, ¿cómo están? Habla Carlos Rubio de Data Science Institute. Me presento, yo soy uno de los fundadores también de Data Science Institute, que lo estoy acompañando acá en todos los webinars que realizamos semana a semana. En esta oportunidad vamos a hablar de storytelling, es un tema que está bastante interesante. Muchas veces no sabemos cómo comunicarnos o cómo comunicar nuestros datos y cómo poder cautivar finalmente, porque al final es cómo podemos cautivar a través de la dirección de datos o cómo integramos los datos finalmente con la historia para poder llevar a un fin todo el tema de la toma de decisiones o el apoyo en distintas estrategias dentro de las organizaciones, y muchas veces esto nos va a servir, como bien dice ahí, el cómo liderar equipos de manera positiva y emocional, porque finalmente muchas de nuestras decisiones se toman a través de las emociones, y más hoy en día que tenemos este contexto actual, que lo debemos hacer a través de una pantalla que muchos no estaban acostumbrados. Así que buenos días a todos, estamos esperando que se conecten. Yo voy a partir con una slide que son totalmente informativas para que vamos esperando que se sigan conectando. La verdad que tenemos muchísima afluencia de público. Muchas gracias nuevamente por la compañía todas las semanas a semana, que quedamos sumamente impresionados. Ok, antes de iniciar el webinar, al igual que todos los webinars, nosotros estamos grabando ya este webinar para que ustedes lo puedan volver a revisar, o las personas que no pudieron revisarlo, lo puedan revisar desde la comodidad de donde estimen conveniente, sus casas, su oficina, donde ustedes quieran, desde el mismo celular. Pueden revisar nuestros webinars que estén grabados. Este va a estar grabado, va a estar disponible a más tardar mañana en la mañana o quizá hoy día en la tarde, si es que alcanzamos a compilar y a editar todo. Y todos nuestros webinars se encuentran en www.dcilatam.com/webinar, ¿ya? Todas las preguntas que a ustedes les vayan surgiendo con respecto a la temática del webinar o específicamente a algún punto especial que se esté tratando en el webinar, la vamos a canalizar y las vamos a responder evidentemente o en el transcurso del webinar o una vez que culmine la ponencia, en este caso del tema que estamos tratando. Vamos a ocupar para ello la sección de Q&A, así que los invito a que ocupen la sección de Q&A. Muchos nos preguntan ¿dónde está la sección de Q&A? Bueno, en la sección de Q&A, como les decía, pueden verlo esto desde el chat, o sea, desde el celular o desde un computador. Si lo están viendo en un computador, en la parte de acá abajo, donde estoy indicando, está Q&A, raise the hand o levantar la mano, chat. En el caso de las preguntas específicas del webinar o de lo que se esté tratando en el webinar, les lo invito a que lo hagan a través de Q&A, por favor. Si lo hacen a través del chat, nosotros generalmente les respondemos, por favor, que lo canalicen a través de QA o de Q&A, para que podamos nosotros ir ordenando la respuesta y podamos canalizar todas las preguntas, ¿sí? Entonces, en el caso del computador está acá, en el caso de los celulares, tienen que darle a los 3 puntitos de más, y ahí le aparece también la opción de chat y de Q&A. ¿Ya? ¿Vamos a ocupar la opción de chat? Sí, sí lo ocupamos. Mire, vamos a hacer una prueba. Nosotros generalmente vamos interactuando, nos gusta interactuar generalmente con la gente que nos acompaña, y vamos haciendo encuestas en ese sentido. Así que voy a lanzar una encuesta para que hagamos nuestra primera prueba, para entender de qué áreas nos acompañan. Para nosotros siempre es súper importante saber de qué áreas nos están acompañando para poder ver los contextos y situar el contexto de la temática específicamente quizás en las áreas que ustedes están involucradas. Así que ya seguramente la encuesta les está apareciendo. Y en el caso del chat, para ver que todo esté funcionando, nos pueden escribir de qué país nos están acompañando, para ver que, bueno, nos están, mira, tremenda respuesta: Chile, Costa Rica, México, Perú, El Salvador, Guatemala, Perú, Bolivia, Lima, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, wow, de toda Latinoamérica, España, saludos a España, saludos a Chile, bueno, yo soy chileno también, Estados Unidos, México, wow, prácticamente tenemos gente de toda Latinoamérica, Brasil, Argentina, Chicago, wow, impresionante. Muchas gracias, chicos, saludos a todos, para nosotros siempre un tremendo gusto tener tremenda audiencia.
y veo que está incrementando cada vez más. Perfecto, ya tenemos preguntas, wow. Ah, pero en el Q&A. No, en el Q&A no son los países, pero igual bien. Muchas gracias. Paraguay también, Costa Rica. Ok, mira, nos están acompañando mucha gente de TI. Wow, mucha gente de recursos humanos, qué impresionante. Marketing, de operaciones, después finanzas y ventas. Muchas gracias a los que nos están acompañando, chicos. Muchos también gente del área de consultoría, colegas. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Está funcionando todo bien, chicos? Excelente. Ecuador, miren, también de Ecuador no están. De Trujillo, Perú. Wow, ya. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a entrar en materia con el tema del webinar. Muchas gracias por la respuesta. La verdad que, wow, me quedo siempre impresionado la gente, la cantidad de gente de todas las partes que nos miran. En esta oportunidad yo voy a actuar como moderador. Bueno, yo soy Carlos Rubio, como les decía, uno de los cofundadores y directores de Data Science Institute. Yo vengo en realidad no del mundo de las tecnologías, sino que vengo del mundo de finanzas. La verdad que yo me he desempeñado en distintos cargos, tanto de gerente como director, para planificación financiera o directamente siendo CFO en países específicos para Philips y Gibson. He sido también profesor de posgrado y máster en Business Analytics para distintas casas de estudio y hoy día me dedico casi 100% al desarrollo del instituto que nos dedicamos, no tan solo a dar educación, la verdad. Hoy día tuvimos que adaptar toda nuestra estrategia, pero vemos, hoy día quizás nos ven mucho más visible por educación en formato online, que en realidad siempre supimos que era futuro, solamente que se aceleró con esto. Y también damos consultorías, tutorías, cursos in company en ese sentido, para poder apoyar lo que nosotros denominamos, o lo que se está denominando la transformación analítica. Dentro quizás de la transformación digital, que yo creo que todos lo hemos escuchado, también apoyamos este punto. Así que yo los voy a estar acompañando como apoyo a quien va a ser el speaker principal. En esta oportunidad, el speaker principal también viene de Data Science, está terminando y culminando ya su doctorado en la Universidad de St. Gallen, en Suiza, director de investigación, también director de investigación para nuestra organización, y actualmente quien responsable de toda la estrategia académica y unirlo con el negocio, porque eso es sumamente importante, unir todo este mundo de la analítica con los negocios o con el entorno empresarial, que muchas veces están muy desconectados. Pero ahí nosotros estamos trabajando eso y tenemos gente muy especializada. Así que, Felipe, te presento, no sé si quieres tú dar una intro específicamente, y nos está acompañando desde Chile. No sé si ya nos escuchas, Felipe. Sí, perfecto. Ya, Perfecto. Sí. perfecto. Entonces, Nosotros... Carlos, ¿empiezo a compartir pantalla o todavía no? Cuéntame. No, dale, voy a compartir pantalla. Felipe está ubicado en Chile, yo estoy ubicado en Panamá, para que vean que nosotros estamos repartidos también por todas partes de Latinoamérica en ese sentido. Así que yo voy a dejar de compartir, Felipe, para que tú Sí, puedas perfecto. comenzar. Ya lo estoy Ahí haciendo. yo voy a estar, chicos, canalizando las preguntas y respuestas que se pueden ir dando para después ir interviniendo en la sesión de Q&A que vamos a tener durante la sesión. Así que, Felipe, todo tuyo. Carlos, confírmame que se ve bien la pantalla Se solamente. ve perfecto, así que dale adelante. Listo, muchas gracias, bienvenidos a todos. Carlos, muchas gracias por la presentación. La verdad que hoy día voy a hablar de uno de los temas que más me apasiona a mí en el ámbito de la analítica, porque van a ver que yo tengo un perfil profesional bastante diverso y que trato de unir, como dijo Carlos, el mundo de la analítica de datos, que es un mundo más duro, con un mundo bastante más artístico, que le diría yo, y que se aplica crecientemente al mundo de los negocios, que es el mundo del storytelling. Por eso que la presentación del día de hoy se llama Storytelling y el poder de integrar historia y analítica. La idea es que tengamos una presentación de unos 30-35 minutos. Voy a tratar de reducirla a ese ámbito para que después Carlos pueda articular las preguntas que vamos a recibir y de esa manera generar conversación con ustedes. La presentación de hoy se divide en 3 partes. Vamos a hablar primero de los cambios que están pasando en nuestras dinámicas de trabajo generadas por el COVID-19.
Segundo, vamos a entrar al concepto de Boundary Objects, que en su traducción en español puede ser objetos de contorno o objetos comunes, que son elementos que coordinan un equipo en torno a espacios y tiempos comunes y que son muy útiles para este cambio que estamos experimentando actualmente como sociedad en el ámbito laboral. Y tercero, voy a entrar al ámbito de los espacios comunes plenos de historia, que promueven una interacción que motive y conecte, incluso trabajando a través de una pantalla. Vamos a entrar al primer punto. Primero me gustaría contarle una breve historia de mi vida y quizás que es importante que se las comparta para por qué yo les estoy hablando de storytelling y por qué de Data Science Institute creemos que el storytelling es tan importante, particularmente para borrar ciertos mitos que existen actualmente sobre cuál es el rol de las máquinas en nuestra vida. La verdad, como ustedes ven en esta página, yo soy chileno, lo que muestra la figura arriba, muestra las montañas del sur de Chile. La verdad, un espacio muy poético, la verdad, y que sin duda ha marcado mi identidad, por lo menos inicial. Luego yo he pasado he ido en diferentes lugares del mundo, la verdad, y he estudiado diversas cosas. Yo partí estudiando Economía y Negocio en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una universidad de gran prestigio. Pero ya eso desde el principio no me entregó todas las herramientas que yo quería, que yo necesitaba, que yo intuía que eran necesarias para yo ir desarrollando todos los potenciales que quería desarrollar. Por eso el último año logré un intercambio en la UCLA, en la University of California, Los Ángeles, en Estados Unidos, donde me empecé a meter ya directamente al mundo de la ciencia social, el tema político, pero también mucho el mundo artístico. Desde esa época yo ya escribía literatura, y algo que hasta el día de hoy es parte importante de mi día a día. Luego de eso, viví en Nicaragua, en ciertos espacios, otros países de América Latina, particularmente zonas de extrema pobreza, y después fui a Francia, donde empecé a mezclar esto con el ámbito más de las ciencias sociales, la economía y negocios, qué quería decir esto en diferentes culturas, el management intercultural y todo este tema, para luego terminar haciendo un doctorado que estoy terminando, como dijo Carlos, en el cual me he metido profundamente en los temas de filosofía de ciencia y al mismo tiempo formé parte ya de Data Science Institute, tratando de entender desde la analítica de datos cómo esto se mezcla también con ámbito de la filosofía de la ciencia y el aspecto más artístico. Y ahí donde, por ejemplo, ya actualmente yo tengo 2 libros publicados, que son los siguientes que se muestran, uno que es artístico, que se llama Escritos de Nombre Perdido, y el siguiente que más se enfoca en estrategias de escalar para emprendedores sociales. Y todo esto se articula con Data Science Institute. ¿Por qué? Porque yo creo que sin analítica de datos es imposible entrar al mundo moderno, la verdad, actual. Y yo les diría que todo lo contrario, es como todas estas diferentes cosas, tanto una mirada de economía de negocios, como una mirada artística, como una mirada analítica de datos, es la que me ha permitido tener un perfil quizá único, que me permite hablarle a usted hoy día acá, sobre cómo el storytelling y la analítica de datos son las dos claves, creemos hoy día desde Data Science, para llevar a cambio una transformación analítica al interior de su empresa. De eso es lo que vamos a hablar hoy día y les quería mostrar un poco cómo mi propia identidad profesional se ha ido formando en torno a estos temas. Entremos al ámbito mismo de la presentación. Hoy en día, como ustedes ven en la figura del lado izquierdo, vivimos una cuarentena en la mayor parte de nuestros países que por el momento no tiene momento de completo término, que nos ha llevado a todos a encerrarnos en nuestras casas a trabajar, ¿vale? Que es lo que trata de mostrar el lado derecho de la lámina. Entonces, este es el cambio radical que estamos todos viviendo, aunque yo les cuento, como comentaba Carlos, que en Data Science hace muchos años ya que nosotros trabajamos desde diferentes lugares del mundo y sin que el espacio físico sea un problema, pero sí sin duda este fue un cambio radical para muchas empresas y que están viviendo al día a día y nos hemos dado cuenta que para acá es donde va el mundo, de cierta manera, y va, y ya está, y va, esto se va a intensificar. Por ejemplo, hoy en día yo les cuento que uno de los grandes bancos del mundo, que no les puedo decir el nombre, acaba de mandar una orden a todas sus filiales en América Latina para que reduzcan el tamaño de su oficina a la mitad. Esto con la idea de promover y aprovechar este cambio generado por el coronavirus para cambiar el tamaño de la oficina y las inversiones, que realmente el trabajo de casa para los profesionales sea el nuevo status quo y sea lo que alimenta las nuevas dinámicas de trabajo.
Ahora, siempre el ser humano se enfoca más en el lado negativo, ¿no es cierto? Por eso que este tema del coronavirus genera ciertas dinámicas que se pueden considerar negativas, como por ejemplo, ya no tenemos una interacción física unos con otros, la verdad no nos podemos tocar, ¿vale? Y eso realmente el ser humano sin duda es un ser que vive de la interacción física. También existe una falta de espacio común entre empleados de una empresa, es decir, no compartimos un espacio físico común, no nos vemos todos los días. Y por último, que quizá algo que ustedes lo han vivido profundamente, es que el espacio laboral y personal se superpone. Hoy en día de pronto tenemos una reunión con nuestro, para los que son padres, con el hijo acá, a mí me ha tocado estar en muchas reuniones con el hijo llorando, y yo creo que se generan ciertas dinámicas que son nuevas para cada uno y estamos tratando todos como a aprender cómo esos espacios se superponen. Pero sin duda también acá hay unos cambios positivos, que lamentablemente, como les digo, los medios de comunicación actual se olvidan en tratar de resaltarlo, y vamos a ver adelante cómo ellos nos venden tanta historia a través del miedo. Pero hay muchos cambios positivos que están pasando actualmente. Primero, hay un incremento en la confianza en los empleados. Antes teníamos un jefe que era necesario que nos estuviera viendo todo el tiempo cómo yo estaba respirando, qué era lo que estaba haciendo. Y hoy en día los jefes, hasta los menos innovadores, están obligados a confiar en sus empleados. Existe un incremento en la confianza. Segundo, un aumento en la autonomía laboral. Es decir, un colaborador tiene que decidir cuándo generar... cuándo tomar decisiones propias, generar cierto liderazgo, enfrentar tareas y de pronto no pedir ayuda. Eso sin duda es un avance en la manera que pensamos la descentralización del trabajo. Tercero, se trabaja más por objetivos. No me interesa tanto cuántas horas trabaja al día, me interesa que me cumplen los objetivos y que esto se dé así. Y eso realmente es algo positivo en un cambio actual. Y cuarto, la distancia física no es un impedimento para colaborar. Es decir, hoy en día yo puedo generar una organización que tiene todos sus empleados repartidos alrededor del mundo. Yo ya conocía muchas, soy parte de ese tipo de organizaciones hace muchos años, pero sin duda hoy en día las organizaciones van a ir cada vez más hacia allá. Pero esto nos lleva a un gran desafío, que es cómo interactuamos de manera humana a través de las máquinas. Estas son imágenes, por ejemplo, de la izquierda que muestra el ámbito de la educación, y del lado derecho es como un empleado feliz y motivado que está ahí compartiendo objetivos con sus diferentes alumnos, colaboradores de su empresa. Ahora, hay que ser realistas. Nosotros nos venden también un mundo, un espacio como el de la izquierda, en el cual estamos todos colaborando, todas las personas están ahí presentes en la pantalla, como se ve ahí en la imagen, pero también yo estoy seguro que a muchos de ustedes les sabe más bien la figura del lado derecho, en el cual tenemos empleados poco motivados, que no están acostumbrados a trabajar de esta manera, y también que no hemos generado dinámicas de trabajo que motiven a los colaboradores de una empresa a cumplir sus objetivos, no hemos manejado bien los incentivos de cómo ciertas dinámicas de trabajar desde la casa cambian, y por lo tanto yo tengo que cambiar ciertas dinámicas de trabajo que antes consideraba evidentes. Tenemos que pensar para esto que los seres humanos somos uno con nuestro propio entorno. Por lo tanto, si ustedes ven incluso antes de que pasara esto del coronavirus, los espacios físicos de las oficinas determinaban los resultados de una empresa. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos como en general las oficinas de los militares, que son más bien cubículos, que yo creo que a ustedes quizás trabajan en alguna de estas empresas. Es muy difícil que ese tipo de empresas logren un resultado de innovación, ¿vale? Porque el espacio físico no promueve la interacción constante entre los humanos, no promueve un ámbito de creatividad, no promueve ese tipo de cosas. Si ustedes ven por el contrario, en el lado derecho, en la oficina de Google, en el cual hasta las figuras, las mesas, todo está construido para que haya una interacción humana que promueva la creatividad y la innovación. Por lo tanto, que es lo que Google siempre estamos buscando. Entonces, hay que entender que los espacios físicos determinan resultados diferentes. Eso hay que entenderlo desde todos lados, esto ha sido así siempre. Pero, ¿qué pasa cuando ahora nos interactuamos en espacios digitales? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cómo esto cambia la interacción humana y cómo esto cambia lo que incluso nosotros concebimos con lo que es una organización? Entonces el desafío que nos enfrentamos ahora es cómo construir espacios digitales en los que interactúan diferentes colaboradores y que trabajan en pos de objetivos comunes. ¿Cómo logramos esto?
¿Cómo logramos todos trabajar hacia el mismo lugar, hacia el mismo camino, si no nos estamos viendo, no estamos compartiendo un espacio físico? Y esto trae problemas hasta de identidad al interior de las organizaciones. ¿Quién soy? ¿Vale? Si no compartimos un espacio físico, ¿qué somos? Y eso nos permite pasar a la segunda parte de la presentación, que es a la idea de cómo construir un espacio común que nos permita a nosotros trabajar como una identidad de empresa en pos de objetivos comunes. Y acá es importante que ustedes entren al concepto de Boundary Objects, que yo lo conocí hace años y realmente marcó mucho mi pensamiento, en el sentido de cómo los humanos siempre hemos coordinado nuestras actividades a través de los Boundary Objects, que en traducción puede ser objetos comunes o objetos de contorno. ¿Vale? El calendario, por ejemplo, ustedes hoy en día lo vemos como algo súper común y corriente, ¿no es cierto? Pero en su momento siempre fue una revolución en la historia humana. Cuando el ser humano es capaz de entender, cuando las primeras civilizaciones empezaron a comprender el movimiento, el calendario, cómo nosotros nos movíamos en torno al sol, el paso del tiempo, nosotros empezamos a coordinar nuestras actividades en torno al calendario y la existencia humana en torno al calendario. Entonces el calendario nos permitió coordinarnos en torno al paso del tiempo. Antes, pensemos en sociedades muy primitivas, no había una coordinación frente al paso del tiempo. Pensemos incluso cuando en el momento de mucho más de menos conexión global como ahora, muchas culturas vivían en diferentes calendarios, y eso quizás hasta lo vemos hoy en día en el calendario chino con el calendario de Occidente, en el cual realmente el nacimiento de Cristo es el que marca el paso del tiempo. Pero de todas maneras, el calendario hoy por hoy nos permite coordinarnos como humanidad en torno al paso del tiempo, y esto es un objeto común, todos estamos mirando ese calendario. ¿Vale? Por lo tanto, todos estamos organizando nuestras actividades humanas en torno a eso. Si no existiera el calendario, muchachos, nuestra humanidad sería completamente diferente. Llevemos esto a algo más concreto. ¿Qué creen que ustedes que es una carta Gantt? Una carta Gantt permite a los participantes de un proyecto que se organicen en torno a objetivos comunes que generan dinámicas de trabajo determinadas en un tiempo y en un espacio. Yo sé que tengo que trabajar frente a este objetivo, frente a esta actividad. Y yo les diría que este tipo de objeto común se hace muy importante cuando nosotros trabajamos online. Porque cuando trabajamos online, yo no tengo la posibilidad de una conversación informal tan recurrente como tengo en el día a día. Entonces yo tengo que darle una importancia a estos objetos comunes que me permiten coordinarme en torno a objetivos comunes. ¿Vale? Y esto es lo que es principal, esto. Incluso si ustedes ven, yo he cambiado, por ejemplo, completamente la manera en que yo hago clases. Porque cuando yo hago clases online, la presentación toma un valor mucho mayor, porque es el objeto común que ustedes ven entre yo y ustedes, entre el conocimiento que les estoy tratando de impartir y ustedes que están en diferentes lugares del mundo. La presentación es nuestro objeto común, que todos estamos mirando. ¿Vale? Pero cuando estoy yo en vivo con ustedes, yo no le doy tanta importancia a la presentación, porque más bien yo veo que mi persona tiene que hacer un puente con ustedes. Entonces, como ustedes ven, realmente estos objetos comunes toman un rol preponderante en un mundo online. Yo tengo que trabajar mucho más estos objetos comunes porque me permiten coordinar el trabajo. Y pensemos en cómo esto ya está pasando hace bastante tiempo. Plataformas como Teams permiten generar un espacio de coordinación y comunicación al interior de una empresa. Pensemos también en Slack, ¿vale? Otra de estas que pretende generar un espacio de comunicación y coordinación en torno a proyectos, objetivos comunes, y de esa manera vamos trabajando y el espacio físico lo podemos solventar un poco. Al menos en el aspecto de tenemos objetivos comunes, sabemos hacia dónde queremos ir, y eso por lo menos es algo que hoy en día las organizaciones que ya estaban acostumbradas a trabajar de esta manera no están sufriendo tanto. Las organizaciones que estaban acostumbradas más bien a no llevar esto a una dinámica online están sufriendo mucho. Y pensemos en la importancia de la analítica de datos también en este proceso, porque los datos son los que me permiten construir una visión común de la empresa. Lo que es común al interior de las empresas, pensemos incluso antes del coronavirus, es que diferentes áreas ven diferentes datos. Tenemos al área de finanzas que ve unos datos, al área de ventas que ve otro, al área de costos que ve otro. Por lo tanto, todos tienen nociones diferentes de lo que la empresa es. Esto se recrudece en un momento como el actual. Porque en un momento como en el actual, si todos estamos viendo diferentes datos, ¿cuál es nuestra identidad como empresa? Entonces yo tengo que trabajar profundamente en torno a la analítica de datos
para que todos seamos capaces de ver la misma empresa, ver la misma realidad. Es decir, si yo estoy acá en la ciudad de Santiago mirando un cerro y ustedes están en la ciudad de Quito mirando la calle, ¿cómo logramos que en vez de estar mirando esta realidad diferente, nosotros estamos en un espacio digital en el cual estamos viendo constantemente cómo la empresa cambia en el contexto y en el mercado en torno a esta analítica de datos? Entonces, por ejemplo, la reportería se hace algo mucho más importante. La reportería constante se hace algo mucho más importante. ¿Cómo vamos a poder tomar decisiones comunes si no estamos viendo los mismos datos? Entonces, realmente se hace algo trascendente en este cambio de dinámica de trabajo marcado por el coronavirus. Entonces, por ejemplo, tenemos hoy en día que todos tenemos que generar, ojalá, estos dashboards que nos permiten empezar a ver los resultados de una empresa, los costos de una empresa, los datos que yo quiero darle relevancia de la misma manera y empezar a pensar en torno a eso. Entonces, nosotros siempre tenemos que empezar a pensar en torno al mismo espacio digital, por lo tanto, en torno a los mismos datos. Y de esa manera la distancia física puede ser sobrepasada. Ahora el gran desafío que nos enfrentamos a pesar de esto es cómo crear un espacio digital que sea motivador. Porque aunque nosotros estemos viendo los mismos datos, eso no quiere decir que estemos todos motivados en torno a generar cambio al interior de una empresa. ¿Vale? Entonces, acá esto es parte bien relevante, porque si ustedes han visto, hasta el momento lo que yo les he mostrado es, hay unos cambios en dinámicas de trabajo generadas por el COVID-19 que nos llevan a todos a trabajar desde casa. Segundo, entramos al argumento de que necesitamos empezar a trabajar más la idea de boundary objects o objetos comunes, en los cuales objetos o herramientas que nos permiten coordinar nuestro trabajo en torno a objetivos comunes, y vemos que esto ya estaba pasando desde antes, como por ejemplo les comenté el calendario, hasta que pasamos a algo como Teams, incluso actualmente con la analítica de datos, como la analítica de datos me puede generar un mundo digital que todas las personas de diferentes empresas están reflexionando en torno a los mismos datos. Por lo tanto, si yo tengo los mismos datos y la analítica de datos me entrega esto, yo tengo esta infraestructura de datos que me permite constantemente estar reflexionando en torno a los datos, yo voy a estar viendo el mismo mundo y vamos a generar un espacio común en el cual reflexionar. Pero esto no quiere decir que estos espacios sean motivadores. No quiere decir que nuestros colaboradores no se queden dormidos. No quiere decir que estemos completamente motivados en torno a estos objetivos comunes. Y por eso que en la tercera parte de la presentación yo les quiero hablar de cómo estos espacios comunes los puedo llenar, hacer en los espacios plenos de historia que promueven una interacción que motive y conecte. Hola Felipe, ¿te Eso, puedo ¿cómo estás? interrumpir? Sí, Bien, disculpa ahí la incorporación. Es que me parece aquí algo súper gravitacional dentro de este tema que tú estás indicando, ¿no es cierto? Este Boundary Object, que es un dashboard, y que muchas veces hablamos que en analítica nos sirve tanto el mostrar el modelamiento, que sufrimos un montón. Yo por lo menos sufro un montón con todo lo que hay que modelar, con toda la data que hay que depurar, pero si nosotros no logramos, mira, y aquí llega la conexión, aquí como que cae la manzana, ¿no? Si no logramos mostrar un boundary object, todo puede fracasar. exactamente, porque no Ajá, generas, o sea, lo que pasa es que muchas veces las personas de la tecnología y la información, y esa es la parte que voy a entrar ahora, creen profundamente que mostrando el dato es suficiente. Y yo creo que lo primero que hay que entender es que el boundary object, como en este caso, me permite un espacio de interacción. ¿Vale? Me permite un espacio de interacción y lo más importante es que la analítica de datos me permite un espacio de reflexión en torno a los mismos datos. Entonces la analítica de datos pasa a ser como un alimento a crear estos objetos comunes que me permiten reflexionar en torno a los mismos datos. Si yo no genero eso cuando tengo a todos mis colaboradores repartidos por todo el mundo, estoy perdido. Mi identidad como empresa va a caer. No me basta con tener Teams, no me basta con tener un calendario. Yo necesito, más que nada, una analítica de datos que me permita que todos estemos reflexionando en torno al mismo contexto, porque la data es contexto. Y los seres humanos reflexionamos en torno a un contexto. No reflexionamos en el vacío, en la nada.
Entonces los datos, si nosotros todos vemos los mismos datos, tenemos el mismo espacio de reflexión. Pero que tengamos el mismo espacio de reflexión no quiere decir que tengamos un espacio motivador que nos conecte y que nos permita cambiar el sentido de la empresa y generar una empresa que realmente va con fuerza a crear este nuevo mundo que está emergiendo después del COVID. Y esa es la parte que voy a entrar ahora. Claro, ahí tú tienes razón. Y hay otro tema probablemente, porque al mostrar los datos y el boundary object como un dashboard, por ejemplo, hay distintas interpretaciones y mi verdad es puede ser muy distinta a tu verdad. En ese caso no existe, por así decirlo, la verdad única, una verdad universal, sino que de alguna forma, Felipe, creo, mi sensación desde la experiencia, te lo abro no desde el plano en que lo estás comentando tú, sino que el dato no habla solo, el dato o el gráfico no son autoexplicativos. Y nosotros, creo, en este lado, en la parte analítica, creo ahí depositamos mucha confianza en que los datos hablan solos. Creo que hay un error. Pero mira, va a ser bien interesante, ¿eh? Porque mira lo que voy a mostrar ahora, porque yo creo que no es solamente un error de las personas de las tecnologías de la información. Yo te diría que hay que aceptar en qué era vivimos, ¿vale? Nosotros vivimos en la era de la ciencia, de cierta manera. Eso es lo que estamos, y esta es una parte bien importante de entender. Yo de lo que más aprendí donde metí mi doctorado, yo también soy poeta, escritor, entonces yo siempre partía antes mis explicaciones con un poema, por ejemplo. Y llegó mi supervisor de doctorado y me dijo, no, parte con los datos. Parte argumentando con los datos y construye una historia en torno a los datos. Eso es lo que él me dice. Pero él lo que me hablaba en sí era que nadie me iba a creer si yo no partía desde los datos. Es decir, yo me decía, entra con tu parte más artística después, pero tú parte entrando desde los datos. ¿Y por qué? Porque hoy en día hay una necesidad de argumentar en los datos porque desde el siglo XIX que vivimos en una era que le da preponderancia a la ciencia. Aristóteles hablaba de 4 formas de sabiduría que la humanidad podía alcanzar: la filosofía, la ciencia, la religión y el arte. Y en diferentes etapas de la humanidad, nosotros creemos más en algunas de estas formas de sabiduría. Y actualmente, debido a la gran explosión científica que tuvimos a partir del siglo XIX, nosotros hoy en día, nadie puede no argumentar en base a datos y ser creíble. Todos, no solamente las personas de la tecnología y la información, creemos profundamente en los datos. Yo te diría que es la era en que estamos viviendo. Pero este es el gran y sin embargo. El gran y sin embargo es que un lenguaje científico no genera cambios, ya que no genera, por decirlo, no conecta emocionalmente con la experiencia humana. Entonces nosotros estamos frente al desafío de entrar a un lenguaje más científico, es decir, siempre argumentando de los datos, pero al mismo tiempo que inspire y genere emoción. Los datos, muchachos, para todos los que me están escuchando, no motiva a nadie. Lo que motiva es la historia que yo quiero contar a través de ellos. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos hoy en día. Porque si yo argumento sin datos, nadie me va a escuchar. Pero si yo argumento solamente con el dato, tampoco nadie me va a escuchar. Yo necesito generar una historia en torno a ese dato que me genere un espacio de científico, pero al mismo tiempo inspirador, que promueva el cambio al interior de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros con la analítica creemos muchas veces, la mayor parte de las personas del ámbito de la tecnología y la información, creen que su trabajo termina con los reportes. O creen que su trabajo termina con los dashboards interactivos. O los más innovadores creen que lo que tienen que hacer son predicciones. En el ámbito del Augmented Analytics, que lo vimos en otro webinar, que es un ámbito que yo cada vez me meto más, el tema de las recomendaciones que incluso me puede hacer la máquina y tener decisiones automatizadas. Pero lo importante, lo más importante, donde genera el mayor impacto en la analítica, es en el espacio amarillo y verde, que es el ámbito de la decisión y la acción. Y la decisión y la acción no lo generan los datos, lo genera la capacidad humana de que estos datos se transformen en historias que accionen a otros a seguir cierta idea, a seguir ciertos planes.
un dato no es un plan, un dato no es una acción. Entonces, si nosotros no entendemos la analítica como lo explica esta figura, en el sentido que la analítica cuando genera valor es cuando es un apoyo a la toma de decisiones, un apoyo a la acción. Y ningún dato activa una acción. Es la capacidad de contar historia a través de los datos que genera una acción. Voy a mostrar ejemplos específicos de esto. A mí este es el ejemplo que siempre muestro porque me encanta. Porque nosotros vemos, yo soy un gran creyente en el cambio climático, creo que esa es la gran crisis que la humanidad va a vivir, no el coronavirus como los medios de comunicación nos hacen creer. Y acá tenemos personas de diferentes ámbitos, increíblemente yo siempre cuento, por ejemplo, desde el ámbito más político, o también desde el ámbito más artístico, como Harrison Ford y Leonardo DiCaprio, que argumentan desde el lado científico. Ellos lo que nos tratan de hacer es contar estas cosas, ocupar un lenguaje científico, diciéndolo, los datos nos muestran que. Pero no nos cuentan una historia emocionante. Y después, claro, llega alguien como Donald Trump, que es un gran storyteller. Yo les diría que el gran valor que tiene Trump, para mí uno de los mejores storytellers de la actualidad. Trump sabe que la gente no se mueve a través de los datos, la gente no se mueve a través de la ciencia, la gente se mueve a través de las historias. Y Trump lo que hace constantemente es contar historias, contar historias. ¿Y quién gana en esta pelea? Gana la historia. Siempre va a ganar la historia. Porque los seres humanos vivimos, sentimos y nos movemos a través de historias. Entonces, no es que la gente sea tonta por votar por Trump, es porque Trump cuenta muchas mejores historias que conectan emocionalmente, a pesar de que no sean científicas. Y tenemos a todos los defensores del cambio climático a la izquierda, que paradójicamente muchos son artistas, que cuentan, que hablan desde la ciencia, pero no me cuentan ninguna historia en torno a esos datos que llegue a mi emocionalidad, a mi día a día, y me haga cambiar. Hoy en día, por ejemplo, la gran transición que tuvimos ahora, hace unos par de años atrás, en el mundo del cambio climático, fue con la Greta Thunberg. Que la Greta Thunberg le entró de tú a Donald Trump como una gran storyteller, diciéndole, usted es el culpable de todo lo que está pasando, Donald Trump. Los empresarios son los culpables de todo lo que está pasando. Greta no ocupa ningún dato. Yo nunca he escuchado a Greta ocupar un dato en su argumento. Bueno, es bastante joven. Pero ella también es una gran storyteller, que entra acá con estos dos storytellers, Trump, Greta, y que todas las masas los siguen. Veamos todos los millones de personas que siguen a esta chica de 16 años. Brutal. ¿Cuántas personas siguen a Al Gore? Nadie. Nadie. ¿Qué cambio genera? Para mí este es el mejor ejemplo de un gran storyteller, que es este programa que los invito a ver, ya no está en Netflix, pero se llama One Strange Rock, que se enfoca en generar toda una base científica para argumentar el cambio climático desde un lenguaje científico, pero al mismo tiempo lo hacen en un lenguaje más artístico con Will Smith, que es el que habla. Este tipo de storytelling es el que puede generar que realmente hay un cambio en la percepción de la ciudadanía de la importancia del cambio climático. Basado en datos, sí, pero te cuenta una historia emocional que conecta contigo, que conecta con tu día a día. Yo les diría que este es el gran cambio que se viene, es cómo lograr generar una emocionalidad desde una base en datos. Ese es el desafío actual. Para mí, por favor, vean este programa de One Strange Rock. El que le puede ganar a Trump, para mí, es este tipo de productos. No es Greta Thunberg. Porque Greta Thunberg le entra al mismo juego a Trump. Una gran storyteller, pero que no argumenta en base a datos. Y tenemos que aprovechar que vivimos en la era de la ciencia. Y últimamente he estado estudiando mucho este tema, la verdad, y entonces me he metido en uno de los grandes guionistas de Hollywood, que se llama Robert McKee. Y él habla que ser entretenido es tener la capacidad de imbuir audiencia en la ceremonia de la historia de una manera satisfactoria, intelectual y emocionalmente. Es decir, nos saca de la idea que una película o un libro o una historia cualquiera, cualquier historia que ustedes incluso cuentan en el día a día, es solamente un acto emocional, también es un acto intelectual. Por eso yo me siento identificado, si no lo consideraría una historia muy ingenua. Nosotros queremos historias creíbles, pero que al mismo tiempo emocionen. Y ahí es cuando, a mí me encanta esta palabra en inglés, ahí es cuando yo me voy a engage, me voy a comprometer, voy a hacer seguir esta historia, la creo, por lo tanto entro en este proceso de cambio.
Veamos las historias que nos estamos contando actualmente en base a datos. Hoy en día, por ejemplo, la industria del turismo, ¿cómo cae todos estos datos? Acá no nadie me está contando una historia, solamente se ven estos datos que están cayendo. La verdad, mostramos estos datos, podemos hacer un dashboard estático que muestra esto. Acá, pero esto, ¿qué es lo que nos está llevando? A contar historias fatalistas y que promueven miedo. Hoy día, realmente, las historias que nos estamos contando en torno al coronavirus me parece horroroso. Horroroso. Y esto se debe a los medios de comunicación, la realidad que yo encuentro que son personas en general que trabajan en los medios de comunicación. Bueno, yo no quiero entrar en ese tema, pero me parecen de una responsabilidad y una ignorancia de pronto demasiado grande. Que cuentan historias fatalistas en torno a los datos que estamos generando. Hoy en día, si ustedes encienden la tele, estamos llenos de historias fatalistas en base a datos. Cuando yo con esos datos que tengo puedo contar 1000 historias. ¿Y por qué esto es así? Porque las empresas muestran quiénes son en momentos de incertidumbre. Una de las frases de Robert McKee que me ha marcado en mi carrera como escritor fue el hecho de que los personajes te muestran quiénes realmente son en sus decisiones bajo presión. No sé si ustedes han visto estas películas, son 3 de Meryl Streep, las elegí específicamente para mostrarles esto y que no hay una gran diferencia con las empresas y con el momento que vivimos ahora. En el lado izquierdo, ustedes ven una de mis películas favoritas, las obras para mí magníficas de Clint Eastwood, que es Los Puentes de Madison, en los cuales tenemos una mujer casada que está en un matrimonio que no la llena para nada, y que se enamora de Robert Kincaid, que es Clint Eastwood, que es un fotógrafo del National Geographic en los años 50. A pesar de toda la pasión y el enamoramiento que eso le genera, ella en el momento que tiene que dejar a su familia, decide no hacerlo. Eso es lo que nos muestra al final ese personaje. Esa es la realidad. El momento en que tiene que decidir qué hacer es lo que nos muestra más profundamente quién era ella en ese momento. En Sophie's Choice, quizá una película mucho más popular, vemos a Meryl Streep tratando de elegir entre cuál de sus 2 hijos salva. Imagínense la dureza de eso. Ella, en el momento en que elige a uno de esos 2 hijos, también nos está mostrando quién es ella en su profundidad, en su naturaleza más íntima. En la última, en Out of Africa, traducida al español como Memorias de África, nos muestra al principio de la película una mujer como Meryl Streep, que es una conde danesa y que como también está en los años 20, no pudo casarse, y ella, en vez de tratar de adaptarse al mundo danés de clase alta, ella se va a vivir a África a vivir una aventura. Eso es lo que nos muestran. Y las empresas no son tan distintas a esto, y actualmente las empresas nos están diciendo quiénes realmente son. El mejor ejemplo de esto es Elon Musk. En medio de la pandemia, Elon Musk manda al espacio la primera tripulación, ¿me entienden? A Marte. ¿Saben lo que está hablando de Elon Musk en medio de la pandemia hacer esto? ¿Usted cree que Elon Musk está preocupado con SpaceX de la pandemia? Este para mí es un ejemplo extremo, porque para mí muestra quiénes son las empresas en estos momentos. Créanme que nosotros como empresa también vivimos momentos difíciles y también hemos descubierto quiénes realmente somos en momentos de incertidumbre. Las empresas, por eso que la gente no cree en las misiones de las empresas, porque una empresa puede decir, sí, yo amo la innovación. Si esa empresa en este momento no está cambiando, no está pensando de qué manera reactivar la economía, esa misión no es creíble, nadie la cree. Nadie la cree. Y si yo no estoy generando nuevas dinámicas de trabajo que me permitan generar estos espacios, nadie la cree. La vida es igual a los personajes de las películas, muchachos. Por algo que nos sentimos y nos encantan las películas. Porque las empresas nos muestran quiénes realmente son en momentos como los actuales. Pasemos a una historia más positiva que los invito. Pensemos, por ejemplo, este es un ejemplo de una empresa que descubre a través de analítica de datos que un producto de belleza que se distribuyó en retail no ha tenido éxito, que es el suyo. Es una empresa cosmética. Sin embargo, justo habían abierto un e-commerce y se dan cuenta que funciona muy bien en un mercado que ellos no pensaban que era exitoso, que era entre los hombres entre 30 y 40 años. Justamente al recibir ese insight de la analítica de datos viene el COVID. Esto me permite armar un conjunto de historias, ¿vale? Que no tienen mucho que ver con el COVID, me permiten entrar a un mercado online, me permite
a tratar de entender que hay un error de canal de distribución, que quizás mi empresa no estaba trabajando de la manera correcta, que en realidad yo tengo que abrir nuevos mercados de manera online, tengo que enfocarme en un nuevo target de consumidor, tengo que enfocarme en crear nuevas alianzas. Todo eso, cuando yo les digo tengo que enfocarme, son historias que yo baso en una analítica de datos que genero. ¿Ok? Entonces, no podemos seguir contándonos esta historia de fatalismo al interior de las empresas. Las empresas no están hechas para contar historias fatales. Están hechas para contar historias optimistas de manera informada. A mí me gusta mucho ese término. El optimismo informado. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? No, las empresas están hechas para crear nuevos mundos en base a datos. En base a datos creíbles, reales, que promuevan a empresas a crear nuevos mercados, a crear historias de más éxito. ¿Ustedes creen que las historias se han creado, o sea, que grandes empresas se han creado con historias de fatalismo? Y acá es donde entramos al tema de la analítica de datos. Porque nosotros vivimos, la vida humana en sí, yo no quiero entrar en aspectos filosóficos con ustedes porque si no Gerson me tira la oreja, pero la vida humana en sí es un caos. Pero ¿qué es lo que tenemos actualmente? Que hay ciertas cosas que podemos entender de ese caos. La analítica de datos nos está permitiendo entender muchos patrones de cosas que suceden que nosotros, la inteligencia humana no puede. Ese es el gran valor que tiene la analítica de datos. Nos hace entender un contexto de una manera que nosotros nunca nos pudimos imaginar. Pero si nosotros no somos capaces de contar historia de esos datos, la analítica de datos no genera ningún valor. O el valor que genera es muy pequeño. Entonces, tenemos narrativas de diferentes empresas que hacen que sus datos se transformen en un conjunto de historias. Ese es el desafío que tenemos. Les voy a dar un ejemplo más innovador de Video Analytics. Video Analytics lo que nos lleva es a la idea de que hoy en día la máquina puede generar un análisis de imágenes, incluso análisis de imágenes en movimiento. ¿Vale? Con esto yo puedo hacer incluso una detección y seguimiento inteligente de personas y objetos, estimación de variables demográficas, estimación de largo de fila y tiempo de espera, generación de alertas en tiempo real, identificación y comparación de personas, detección de patrones de comportamiento, generación de mapas de calor. Esto, por ejemplo, los supermercados lo podrían hacer actualmente. Y contarse diferentes historias de éxito. Por ejemplo, cómo cambió el comportamiento de las personas dentro de los supermercados antes del COVID y después del COVID. Y de esta manera yo puedo contar un conjunto de historias de éxito al interior de los supermercados, de las empresas de los supermercados, y dejar esta historia fatalista actual, pero basado en datos, para que no sean historias ingenuas. Pensemos ahora también en cómo esto también puede cambiar un cambio en la manera en que pensamos nuestras ciudades. Este es un dashboard del medio de transporte chileno, de cómo me puede dar un análisis mejor de qué tipo de personas, a qué hora, quiénes están evadiendo el transporte, quiénes no, y contar un conjunto de historias, de estrategias que me permitan abordar esto. Sin estos datos, mi capacidad de historia se reduce. O soy un historiador ingenuo. Y nadie en la época actual, nadie sigue a los historiadores ingenuos. Entonces, ¿cómo incluso podemos llegar yo les di el ejemplo del supermercado, pero cualquier tipo de tienda, cuando volvamos a ir, que me puede dar un comportamiento de cómo las personas se están comportando en tiempo real? Imagínense la infinidad de historias, las oportunidades de negocio que pueden emerger ahí. Entonces acá, para ir terminando ya, tenemos que dejar de ser tan victimarios. O sea, en el sentido, si un empleado no va bien, es por su pobreza para armar historias. Si ustedes como tecnólogos de información no están siendo capaces de crear historias en torno a los datos, es porque ustedes, sus datos en general, no están contando una historia de cambio. Es decir, sus datos tienen que traer valor por un cambio que ustedes están queriendo generar al interior de la emoción, de la empresa, y las emociones que quiero causar y qué idea quiero expresar. El dato no va a hablar por sí solo. Les voy a dar un ejemplo y con esto termino. Si ustedes ven al lado derecho, tenemos un ejemplo, un estado de resultados de una empresa que pasó del 2019 al 2020 a vender menos 5,1%. ¿Vale? ¿Cómo yo, en vez de contar una historia fatalista, yo puedo contar una historia en base a este dato que pueda hablar de crisis a oportunidad, de quiebra a opulencia? Si su dato no está mostrando un cambio, ese dato no vale nada. Entonces, ¿cómo yo en realidad puedo hablar de que
primero un evento, una crisis, un coronavirus, después una situación actual de confusión que todos vivimos estos veces, hacia un futuro de oportunidad, a pesar de que el dato es negativo. Porque la historia que yo quiero contar es de una oportunidad de los nuevos mercados que se abren, a pesar de que el dato es negativo. Miren, el dato no habló solo, depende de la historia que yo quiero contar. Recomendaciones finales. Entre más datos posea, más potencial de historia guiarán a mi empresa. Si yo no tengo datos, yo no tengo historias. La importancia de tener fundamento y creer en tus datos e historias. Si ustedes no creen en el dato y no entienden de dónde viene y las oportunidades que esto emerja, mejor ni lo muestren, muchachos, porque no va a generar valor. Cuidados con los clichés e información redundante. Esto va principalmente para los tecnólogos de información. Si la información que ustedes están mostrando ya se sabe, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? De nada. De nada. Nadie la va a valorar. Y conozcan el mundo que están comunicando. Entiendan todo lo que involucra ese dato que están mostrando. Todo el mundo que se abre, toda la explicación que ustedes están haciendo. Y termino con esta frase que la escribí recientemente después de haber leído a Robert McKee, aplicándola a la analítica de datos. Un insight entregado por la analítica de datos, un insight es irrelevante y no tiene valor si no genera un cambio en la percepción de la audiencia. Si el insight de la analítica no genera un cambio en la percepción, no sirve de nada para cambiar la dinámica de trabajo, construir historia en torno a la empresa y crear nuevos mercados y generar empresas de éxito. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vendrían los aplausos virtuales, Felipe. Te agradezco un montón la presentación, tu esfuerzo sobre... Fíjate que hay algunos comentarios mira, ahí el aplauso de Gaby. Qué bonito. Te mandan hasta flores y todo. Quiero ahí comentar algunos temas ahí, Felipe, antes de pasar, porque chicos, aquí la dinámica es que vamos a pasar una ronda de preguntas, pero Carlos nos va a apoyar con un cuestionario que se van a realizar previo para poder yo preparar estas preguntitas que ustedes las van a ir asignando en el QA, ¿no? En la sección de QA. Pero fíjate, Felipe, sin antes pasar, porque esto al final uno se olvida, ¿no? Pero algunos han comentado dentro del chat que es excelente el webinar y la mirada que tú nos colocas desde el punto de vista humanista, ¿no es cierto? De hecho, Graciela Jiménez dice, magnífico webinar, una mirada fresca y poderosa. Y Katia Salazar nos dice, la primera vez que participo en un webinar donde se explique el storytelling desde un lado humanista, y para mí es fabuloso. Incluso hay periodistas dentro que no los basuriaste, porque no basuriaste ese, sino que más bien esa mirada un poquitito pesimista, Felipe. Entonces te agradezco un montón esta mirada, que siempre sabemos que es un diferenciador por parte de nosotros, ¿no es cierto? Y sobre todo tuyo, aquí dentro de la organización, Felipe. Entonces, gracias por compartir aquí tu conocimiento. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Carlos, ahora va a dar paso a unas encuestas, vamos a tomar datos. Me encanta esa frase que dijiste, el dato es una posibilidad de historia, ¿sí? Cada dato es una posibilidad de historia, para nosotros también, cada dato que recopilamos por parte de ustedes es una posibilidad de historia. Con eso me dan tiempo para recopilar las preguntas y respuestas y pasamos después con Felipe a que las conteste. ¿Les parece? Sí, perfecto. Oye, muchas gracias, Gerson. La verdad que tremendo webinar. Yo quedé súper, incluso que converso todos los días con Felipe, que es muy impresionado de cómo ha avanzado esto muy rápido. Bueno, chicos, acuérdense, en la sección de QA, ahí vamos a estar canalizando, ya tenemos muchísimas preguntas. También nos preguntaban si era grabado. No, es totalmente en vivo y en directo. Todos nuestros webinars que quedan grabados después quedan disponibles, sí. Miren, esto generalmente lo que estuvo hablando Felipe está dentro de un contexto de una certificación que nosotros estamos por arrancar el 14 de julio. De hecho, Felipe profundizó mucho en el tema, en el módulo que finaliza la certificación, que es Storytelling y Analítica de Datos. Si se dan cuenta, hicimos una conexión tremenda con lo emocional, con los datos y cómo apoyarnos para finalmente cumplir con un objetivo principal. Muchas veces decimos los datos dependiendo de la perspectiva, pero dentro de las organizaciones generalmente tenemos objetivos como empresa o el negocio o el propósito del negocio de todas las organizaciones, que están muy apoyadas también por los objetivos estratégicos. Entonces, eso todo lo apoya. Y ese es el curso que finaliza nuestra certificación, pero si se dan cuenta tiene una secuencia muy estratégica desde el punto de vista de crear
estrategias de negocio basado en datos, y hoy en día cada vez es más importante estar constantemente construyendo estrategias, porque estamos constantemente cambiando con respecto a la forma de comportamiento. Véanse como usuarios, y véanse como clientes, y véanse como personas que tienen una oferta que vender. Después, para eso, le damos mucha fuerza con el tema de la segmentación y monetización de clientes con Advanced Analytics. O sea, cómo encontramos los patrones, cómo encontramos las oportunidades de negocio para después canalizarla y finalizarla con una historia y poder enfrentarnos con nuestros clientes de manera diferente. Muchas veces hablamos de las ventas personalizadas. Hoy en día, empresas que no hacen venta personalizada prácticamente están vendiendo commodities, chicos. O sea, tenemos que movernos hacia la personalización. Entonces, por eso los invitamos a participar en esta certificación. Yo voy a habilitar desde ahora, una encuesta que para nosotros también es sumamente importante saber si están interesados en este tipo de programas para ir profundizando. Entonces, ya les estoy dejando disponible una encuesta donde queremos rescatar en qué programa les gustaría participar de nuestro pool de cursos que nosotros estamos realizando de manera online. Bueno, ahí están algunos. Lo otro es que lo estoy invitando, y ya con una invitación súper especial, donde el primer curso lo estamos realizando es de manera gratuita, al tomar el pack de los 3 cursos que nosotros tenemos de especialización en visualización y nuestros primeros pasos de analítica, donde arranca dominando el tema de cómo poder construir visualización y objetos visuales, en el caso específico de Power BI, porque Power BI es una herramienta muy dúctil, muy potente, hoy día líder dentro de todas las herramientas de analítica, pero todo lo que se aprende ahí también es aplicable y replicable a otras herramientas muy conocidas como Tableau, Qlik, etcétera, etcétera. Después profundizamos en DAX, que es algo específicamente de Power BI, y de algunas suites o herramientas que tiene Microsoft, para profundizar en cálculos un poquito más complejos, cálculos temporales, para después dar nuestros primeros pasos en la analítica avanzada con R. Aprovechando la integración nativa que tiene Power BI con R, podemos utilizar esos cursos. Entonces ahí, para todos los que participen y muestren interés en la encuesta, vamos a dar el primer curso gratis, chicos, para los que les interese participar en los 3 cursos que están acá. La condición, para ser súper específico, es que puedan tomar los 3 y el primero les va a salir totalmente gratis. Nosotros seguramente hoy día o mañana más tardar les vamos a estar mandando un email a todos los que expresen el interés de participar. Entonces, volvemos al tema de sección de QA, chicos. Para los que preguntan, la grabación sí va a quedar compartida en nuestra página web. Yo la dejé ahí disponible, creo, para todas las personas, pero bueno, refuerzo. Queda disponible en www.dsilatam.com/webinars. Webinars con S en plural. ¿Sí? ¿Podría mostrar la página, Carlos? Sí, Quizá... buena idea. Mira, voy a ir acá. No estaba preparado, pero aquí está. mira, ahí la tienen, ¿no? Sí, Sí. en esa sección va a quedar. O sea, aquí están los próximos webinars, que son los webinars que vienen, que generalmente vamos publicando de uno en uno, y aquí están todos nuestros webinars pasados. Si se dan cuenta, en realidad aquí tenemos casi una clase magistral de todo lo que es analítica, desde lo más básico, cómo armar estrategias, cómo organizar grupos. Yo he dado incluso hasta, no sé, cosas que yo me recuerdo, uno siempre se recuerda las cosas que uno da. Yo me especializo en finanzas, mucha analítica con respecto al flujo efectivo, específicamente cómo ordenar la cobranza. Otro webinar muy poderoso fue el de segmentación, y así, están todos disponibles. Lleguen acá y le dan clic y van a tener acceso a los webinars. Seguramente en la tarde, o a más tardar mañana a primera hora, ya va a estar acá el webinar disponible para que lo puedan revisar. Perfecto. Y generalmente, si no quieren, o sea, si no están acá, también los podemos invitar a nuestro canal de YouTube. En YouTube también nosotros tenemos los webinars subidos, pero los más antiguos, porque acá están los más recientes. Y también podrían tener acceso a nuestro canal de YouTube, que se los voy a dejar en el chat por si les interesa suscribirse. Super. Y ahí darnos seguimiento. Así que ahí los dejo. Muchas gracias. Suscriban a nuestras redes, ¿no? Sí, claro, exacto, para que se suscriban a nuestras preguntas. Redes. Sí. Listo, claro. Entonces, Felipe, vamos con las preguntas, ¿te parece? Me parece, dale. Súper, mira, hay una de Candy Rivera, que agradezco un montón, chicos, les agradezco un montón la audiencia, ¿no? Importante.
y son muchas las preguntas, Felipe, entonces tenme un poco de paciencia, ¿ya? Pero hay Claro. una pregunta que sintetiza 3 o 4, por eso la escogí de primero, y dice, ¿tienes alguna recomendación para manejo de datos storytelling para ONGs? Fíjate, ¿cómo no caer en generar lástima para tocar emociones? Dirijo una ONG que toca un tema sensible sobre enfermedades mentales, ¿no es cierto? Ah, me encanta la pregunta. Bueno, yo estoy muy metido en el tema de desarrollo sostenible, ¿eh? Sí, pues exacto, por eso. Es donde ese tema lo mezclo mucho con analítica de datos. Te comento que yo te diría el gran problema que tienen las ONG es que en general venden desde el argumento de la ética. ¿Qué quiere decir esto? Que venden desde, ay, no, mire lo que yo hago, pobrecito. Entonces la storytelling que tú cuentas es desde una no horizontalidad con tu colaborador, de cierta manera, con la persona con la que estás haciendo negocio. Y lo que yo critico mucho es que ese es un argumento de venta que es muy pobre, porque por lo general va a llegar solamente a recursos más pobres. Va a llegar, por ejemplo, al Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, va a llegar a lo más a esos lugares. O sea, hay que entrar a la idea en el mundo de la ONG a vender el valor que tú vendes. Tú estás vendiendo un impacto positivo y hay diferentes actores que valoran este impacto que tú haces. Por lo tanto, que están interesados en invertir recursos en lo que tú haces. Entonces, hay este libro que yo publiqué a fines del año pasado, junto con Urs Jaeger, que se llama Scaling Strategies for Social Entrepreneurs, estrategias de escalamiento para emprendedores sociales, específicamente se enfoca en eso, en cómo tú puedes salir de la venta de la ética y más bien entrar a una idea de negociar impacto por recurso en tu ONG, en el cual hay una mayor horizontalidad en la negociación, por lo tanto puedes escalar tu impacto y crear mercados desde el ámbito de la ONG. Perfecto, Felipe. Fíjate, Elías Jiménez nos pregunta, ¿qué tanto influye la carga cognitiva dentro del storytelling? ¿Y qué tipo de literatura podrías encontrar para aprender más? Perfecto, mira, yo soy muy crítico de lo que se habla de storytelling en el mundo de la analítica. ¿Vale? Yo creo, cuando ustedes vean, cuando tú me preguntas de la literatura, yo creo que la literatura, principalmente del mundo de la analítica, se nota que no son personas que han estudiado filosofía de la ciencia. Se nota demasiado eso. Porque le dan a la máquina, por ejemplo, la capacidad de contar historias. Cuando a pesar de que esto puede ser relativamente cierto, nunca van a tener la capacidad de contar historias como la nuestra. Por ejemplo, métanse en YouTube, hay una cosa que dice un TED que habla de Can Machines Write Poetry? Pueden las máquinas escribir poesía. Claro, si yo le entrego a la máquina todos los poemas de todos los mejores poetas de la historia, la máquina va a generar poesía, pero en base a la información que le doy. La gran gracia de los seres humanos, por ejemplo, es que ya la información, cuando yo miro el cielo, las estrellas, ya una información que yo proceso y me da capacidad de contar historias. Entonces, en ese sentido, yo soy muy crítico de la mirada de Augmented Analytics, de decir que la máquina nos va a reemplazar en todo en el ámbito de contar historias. Yo creo que es exactamente no. La analítica de datos nos permite alimentar nuestra capacidad de contar historias y que no sean ingenuas y que nos permitan liderar equipos. Esa es la verdad. Entonces, ten cuidado mucho con esa literatura, esos reportes de cierta, no sé, de McKinsey, de Gartner, que hablan de estas cosas como si la máquina nos fuera a reemplazar en todo. Yo te diría que yo me he basado todas estas ideas que trabajamos en Data Science Institute en la idea de mi doctorado, que es basado mucho en filosofía de la ciencia y cómo aplicar esto al aprendizaje de las máquinas. Nosotros constantemente estamos sacando blogs de estas cosas. Te recomiendo seguir súper harto nuestros artículos que sacamos. Ya tenemos 5, pero nosotros estamos sacando por lo menos 1 al mes que tratamos de guiar en estas cosas. Y con Gerso también estamos prontamente en la construcción de un libro de estos temas. Sí. Yo te diría, yo no veo nadie, ninguna empresa del ámbito de la analítica que esté abordando esto desde el ámbito de donde se debe abordar, que es de la experiencia humana y la filosofía de la ciencia. El resto, para mí, perdónenme el término, es bullshit. Sí. Bueno, no lo veas tan así, Felipe, pero es una apuesta, ¿no? Mira, voy a terminar con esta pregunta porque ya nos pasamos y pido disculpas a la audiencia, ¿no es cierto? Pero Felipe nunca me respeta en los tiempos. Pero está bien, ustedes ven que cuenta historia. Fíjate, hay una pregunta que quiero ahí comprimir, probablemente muchas de las que se están viendo, y te voy a poner este desafío. Me parece súper bueno este desafío de Ricardo Contreras. Dice, hola,
¿Qué sucede cuando los datos no nos permiten contar una historia nueva? Una historia nueva, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando es data del día a día o de una empresa que no tiene mayor variación en su data. Perfecto, es ¿Sí? una excelente pregunta. Sí, porque Yo es súper creo, yo, complejo el desafío, ¿no? yo creo que ahí yo iría a una estrategia de captura y procesamiento de datos diferente. Yo Ya. creo que es muy extraño de que los datos Bien. no te entreguen información nueva. Yo creo que es más bien que cómo lo estás capturando y cómo lo estás procesando que no te está entregando el insight que tú estás buscando. Una Es mala señal, ¿no decir, es cierto, Felipe? es que es una mala señal de la infraestructura de datos que tú tienes como compañía. Claro. Puede ser que la manera en que estás cruzando los datos, la vida es solo cambio. La vida no es nada más que cambio, por lo tanto, si tu infraestructura de datos no te está mostrando el cambio, quiere decir que, o no te está generando una reflexión nueva, Sí. quiere Ajá. decir que no es la mejor infraestructura de datos la que tienes. Sí, claro, ahí debería argumentar otras capas analíticas que probablemente te entregan valor, ¿no es cierto? Como el análisis de texto o otro tipo que te permita entonces ver, porque Felipe dijo una frase muy buena y con esto queremos terminar, ¿ya? Eh, si hay un insight que no genera un cambio, entonces ese insight no sirve, chicos, y es así, creo que tiene que ser así de brutal. Si hay data que para ustedes no genera un cambio, esa data no sirve, no tiene un valor. Entonces, y Felipe tiene mucha razón por este lado en donde yo implemento ya un montón de proyectos analíticos, ¿no es cierto?, visualizaciones y todo, y siempre estamos buscando ya la segunda derivada, que el dato que nosotros estamos colocando genere impacto, genere valor, porque si no, en realidad no tiene mucho sentido, mejor guardémoslo, mejor no lo mostremos, ¿no? Felipe, te quiero agradecer en el alma, hay mucho tu trabajo, tu aporte, esta mirada que tú decías, ¿no es cierto?, muy paralela a lo que se está viendo hoy en día, porque los storytelling creen que son colores, ¿no? Que son formas de mostrar un gráfico Claro. o formas de mostrar un rojo o un negro. Creo que va mucho más allá de eso, chicos. Eso probablemente lo podemos aprender rápidamente, pero el cómo contar un relato, como nos acaba de ilustrar un poco Felipe, requiere un poquitito más de práctica. Le Gerso, déjame agradezco terminar mucho. solamente ¿Sí? un Sí, tema. sí, dale, Yo los por favor. invito a la interdisciplinariedad. Yo te diría, para entrar a la analítica de datos, yo necesito ser interdisciplinario. Es decir, yo por un lado necesito tener todas las herramientas analíticas, pero también necesito la capacidad de contar historias. El futuro va a ser de los interdisciplinarios, Sí, porque incluso la máquina va a seguir creciendo en su capacidad de procesamiento y captura de datos. Pero en cómo hacemos a la máquina aprender, qué cosas estamos buscando gracias a la máquina, eso es algo que necesitamos profesionales interdisciplinarios que exacto. aprendan a relacionarse con la máquina, que sepan lo que quieren, la infraestructura de datos que necesitan para los datos que quieren capturar y que los datos se transformen en insight y podamos competir realmente en estos mercados tan inciertos actuales. Eso sería. Sí. Muchas gracias. Súper, agradecer a la audiencia, agradecer la paciencia que tuvieron hasta ahora que nos están conectados, les agradezco un montón y los dejo invitados entonces a nuestra página web, nuestras redes sociales, ¿no es cierto? Que participen, descarguen los webinars y háganos saber qué les parecen, ¿no es cierto? Felipe ahí preguntaron por tu perfil, Felipe, ¿no es cierto? Hay gente que dice que tiene un perfil parecido al tuyo como autor, ¿no es cierto? Y quería conectarse contigo, entonces que te busquen en LinkedIn, ¿no es cierto? En Sí. LinkedIn y conecten con Felipe. Felipe siempre va a estar muy abierto a participar con ustedes en iniciativas, ya saben, trabaja en temas sustentables, en analítica, tiene una mirada un poquitito única dentro de estos temas y que seguro les va a aportar mucho valor. Muchísimas gracias a todos, me despido, despido a Felipe, de nuevo agradecido Felipe, despido a Carlos, ¿no es cierto? Y despido a toda la audiencia y para todos un montón de saludos, Guatemala, México, Chile, Panamá, Medellín, Colombia, ¿no es cierto? Costa Rica, ¿sí? Para todos ustedes, Perú, Bolivia, ¿no es cierto? Muchas República gracias por Dominicana también, que nunca, República Dominicana, sí, wow, qué grata impresionante. sorpresa, España también. No, también ahí Muchas agradecer gracias. y saludar a todos, chicos, muchas gracias por acompañarnos y tuve que ir a reemplazar a Jerciño un ratito. Sí, perdonen La por eso. verdad, gracias por eso. Fuimos casi 400 personas en línea, así que muchas gracias a Sí, todos. Un abrazo ahí. muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.